Listo, gracias, profe. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar. Esta es la sesión 9. Trataré de terminar antes, como eso de las 9, a pesar de que aquí diga 8, 9 y media. Es que creo que sí va a estar medio pesada, pero trataré de terminar a las 9, ¿sale? De todas maneras, siéntanse en la libertad de interrumpirme si tienen alguna duda. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver la acción del campo eléctrico, pero ahora en un dipolo eléctrico. Recordemos que en la sesión pasada aprendimos a poder describir la velocidad y el cambio de trayectoria que puede sufrir una partícula en movimiento cuando ésta es sometida dentro de un campo magnético, campo eléctrico uniforme, ¿no? Y entendemos que el campo magnético eléctrico uniforme es constante y que las líneas del campo eléctrico pues están perfectamente separadas y a la misma distancia una con otra, ¿no? Eso es lo que hace un campo eléctrico constante. Y bueno, hasta el momento anterior solamente discutíamos el impacto que tiene el impacto que tiene el campo eléctrico sobre una partícula en movimiento. Pero ahora, la diferencia de la sesión anterior es que ahora vamos a analizar el impacto que tiene dicho campo, pero ahora en un dipolo eléctrico. Recordemos que el dipolo eléctrico ya lo revisamos, ¿sale? Ya sabemos que es un dipolo eléctrico, y entonces vamos a saber la deducción del momento del dipolo eléctrico. Aquí ya surge un nuevo concepto, que es el momentum, ¿verdad? Y después energía potencial. Bueno, entonces vamos a revisar estos dos nuevos conceptos. Energía potencial no tanto, porque estamos en el entendido de que, ay, rayos. Permítanme tantito, permítanme un minuto. Bueno, quizá voy a recibir una llamada, entonces si la... Ah, ahí está. Permítanme, ¿eh? Disculpen, es que era una llamada urgente. Bueno, entonces, retomando, vamos a revisar estos dos conceptos. Entonces, vamos a empezar ya en materia. Vamos a empezar primero a recordar qué es un dipolo eléctrico. ¿Alguien me puede decir así en un segundo qué es un dipolo eléctrico? No tienen que darme el concepto exacto, solo lo que entendieron, lo que alcanzaron a comprender en la clase pasada, ya varias clases pasadas de qué es un dipolo eléctrico. ¿Alguien me puede decir? ¿No? Cuando tenemos dos cargas puntuales que son de signo diferente. Exacto. Y están separadas una distancia, ¿no? O sea, deben de ser dos cargas, pero del mismo módulo, ¿no? O sea, del mismo valor. Por ejemplo, más un electrón, menos un electrón, ¿sí? O sea, mismo valor. Y están separadas por una distancia muy pequeñita. Ese sistema es un dipolo eléctrico, ¿no? Ahora, a mí me encanta hablar de aspectos de este tipo, sobre todo cuando se trata de moléculas. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros somos, bueno, yo no, ustedes, ¿no? Son químicos y son en el área de biotecnología. Entonces, más que el aspecto físico puro, creo que deben tratar de adaptar los conceptos en el entender molecular. Entonces, vamos a tratar de darle ese enfoque. A ver, como bien nos decía Emanuel, pues es este sistema, ¿no? En el que tengo una carga positiva, una carga negativa, y están separadas por una distancia que aquí se denota como L. Entonces, el dipolo eléctrico lo podemos calcular como el producto de la carga, que obviamente va a ser cualquiera de las dos, porque va a ser la misma, la carga por la distancia, ¿verdad? Y además aprendimos
que la notación de cómo se proyecta la dirección del dipolo eléctrico es del negativo al positivo. Cosa muy diferente del campo eléctrico. Recordemos que el campo eléctrico va del positivo, vean aquí, ¿no? Va del positivo al negativo, ¿no? O sea, las líneas del campo eléctrico se proyectan de la carga positiva o la placa positiva a la placa negativa. No confundamos la orientación de las flechas en este sentido. Solo recuerden, claro, es que si estamos hablando de dipolo eléctrico, la notación es al revés. Va del negativo al positivo. Quiere decir que la densidad electrónica va del negativo al positivo, ¿sale? Simplemente es eso. Bueno, y además, por ahí hubo una actividad en la que ustedes tenían que deducir que el campo eléctrico lo podíamos calcular relacionándolo con el dipolo eléctrico, ¿no? Entonces, ¿podemos calcular un campo eléctrico a escala molecular? La respuesta es sí, ¿no? ¿Podemos calcular el campo eléctrico de un ion? La respuesta es sí, ¿no? De hecho, esto es lo que explicaría por qué un ion en agua, un ion, puede transferir electrones. La respuesta es obvia, ¿no? Porque precisamente se deslocaliza por los campos eléctricos que se están generando en esos iones. Bueno, entonces, en este sentido, ahora imagínense que agarramos este sistema, que es el dipolo eléctrico, y lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar este pedazo y lo vamos a poner en un campo eléctrico. O tenemos aquí el dipolo eléctrico y encendemos el campo eléctrico, y entonces, ¿qué sucederá con el dipolo eléctrico? Un punto, bueno, no sería injusto por los que no están, ¿verdad? Bueno, ¿alguien me puede decir qué sucedería así? Lo que su entender físico hasta ahorita hemos llevado de electricidad y magnetismo, ¿qué pasaría con el dipolo eléctrico? ¿Alguien puede decirme algo? Recordemos que cuando nada más tenemos una sola carga, sea positiva o sea negativa, y esta está en movimiento o en reposo, pues esta partícula adquiere cierta posición y cierto cambio en trayectoria, ¿verdad? O puede seguir la dirección del campo o puede irse en contra del campo, ¿no? Eso sería el fenómeno que sucede cuando tenemos una partícula cargada dentro de un campo eléctrico. ¿Qué sucedería ahora si tuviésemos un dipolo eléctrico? ¿Alguien me puede decir así, en su entender, qué sucedería? ¿Una pista, algo? ¿No? ¿Habría una rotación del dipolo? Claramente tendría que ser una rotación del dipolo. ¿Se desplazaría el dipolo? No. No se desplaza el dipolo. ¿Quién me puede decir por qué? Ok, aquí ya les ayudo. Todos sus comentarios muy bien acertados, muchas gracias. Resulta que si yo pongo aquí el dipolo, vamos a poner que está aquí como está tal cual pintado en la transparencia, del negativo al positivo, ¿sale? Y yo agarro este pedazo, así como está acá, y lo pongo en el campo eléctrico. Lo que bien dijeron es que el campo, este dipolo tiene que rotar, se tiene que orientar a favor del campo eléctrico. Pero ¿cómo es esta rotación? Bueno, recordemos que el dipolo eléctrico tiene una carga negativa y una carga positiva y que el módulo de las cargas es el mismo. Por lo tanto, no puede trasladarse. ¿Por qué? Porque la carga negativa se tiene que ir en el sentido contrario al campo eléctrico y la carga positiva va en sentido horario, o más bien en el sentido al campo eléctrico. Entonces, quiere decir que el vector resultante pues, va a ser nulo, va a ser cero, ¿no? Porque ambas fuerzas se están neutralizando, ambas fuerzas eléctricas generadas por el campo eléctrico sobre esas cargas, pues va a dar igual a cero. Por lo tanto, el dipolo eléctrico no se traslada, no se mueve, pero sí se orienta. ¿Por qué? Porque la carga positiva tiene que estar en sentido de la dirección del campo, mientras que la carga negativa en contra del campo. Y eso generaría que a lo mejor si los dipolos están desordenados, se ordenen, simplemente se roten ordenadamente en el campo. Ahora, ¿todos los dipolos pueden hacerlo? Bueno, solamente aquellos dipolos que sean permanentes. Es decir, que la fuerza de atracción que tiene la carga negativa y la carga positiva sea mayor a la fuerza eléctrica que ejerce el campo sobre ello. De lo contrario, estas dos cargas se rompen y entonces la carga positiva se va a ir hacia el favor del campo y la negativa se va a mover hacia el lado contrario al campo. Entonces, esto solo es válido cuando el dipolo eléctrico es constante y permanente. Es decir, que la fuerza eléctrica que mantiene unido a la carga negativa con el positivo de este dipolo sea mucho mayor que la fuerza que ejerce el campo en ella. ¿Sí eso quedó?
Sí. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿todos tienen dipolos eléctricos permanentes? Pues no. Por ejemplo, si yo pongo cloruro de sodio en agua y después te lo someto a un campo, probablemente esto no se genere un dipolo eléctrico permanente, porque recordemos que estos son iones y se solvatan y la interacción que está ahí no es un enlace covalente, es un enlace iónico. Lo que haría simplemente es que son interacciones colómbicas. Por lo probablemente el dipolo se rompa y entonces las moléculas se ordenen. Oh, rayos, me acordé de una aplicación de campo eléctrico en las celdas electroquímicas, ¿no? Para que se den una idea, ya lo vieron en química, ¿no? En química básica, en la sección de electroquímica. Bueno, ahí es un claro ejemplo cuando no es un dipolo eléctrico permanente. Pero ahora pensemos en un dipolo eléctrico permanente. Bueno, a mí me encanta hablar de moléculas cuando se trata de este tipo de cosas y creo que un buen ejemplo de dipolo eléctrico permanente es la molécula de agua, aquí como está aquí pintada. Si tenemos la molécula de agua como está acá pintada, lo primero que ustedes van a objetarme es, oiga, pero ahí no tenemos una igualdad de cargas. Ah, pero si te das cuenta, o estrictamente hablando, la sumatoria de las dos cargas que se encuentran orientadas en la misma posición da 2. Y 2 menos 2 es 0. Entonces quiere decir que una molécula neutra que tenga átomos muy electronegativos con átomos muy electropositivos, ¿puede generar dipolos eléctricos permanentes? Por supuesto que sí, ¿no? Y un ejemplo de ello clarito es el agua. La molécula de agua tiene un dipolo eléctrico permanente bastante marcado y de hecho es una molécula polar, ¿no? Toda molécula que tenga un dipolo eléctrico la hace polar. Por lo tanto, la molécula de agua es polar. ¿Y cómo iría el campo? ¿Y cómo iría su dipolo eléctrico? Pues así como está esta flecha pintada, ¿no? Iría del negativo al positivo. Recordemos que la molécula de agua es una C2B. Entonces, los átomos de hidrógeno están orientados en la misma dirección y la carga negativa está acá. El tamaño simplemente me dice la densidad electrónica que tiene, ¿no? La sumatoria de los dos lóbulos con este compensa el tamaño. Por lo tanto, este es un muy buen ejemplo de un dipolo eléctrico y un dipolo eléctrico permanente. Entonces, esta molécula de agua, al someterla en un campo eléctrico, ¿se rompería? Bueno, si la fuerza eléctrica que ejerce el campo sobre cada una de las partículas, así las podemos decir, en la molécula de agua es menor a la fuerza de interacción que existe, es decir, el enlace entre el hidrógeno y el oxígeno, pues entonces simplemente esta molécula no se desplaza, solo se rota, se mueve y se orienta a favor del campo. ¿Vale? De hecho, el grado de rotación tendría que estar marcado por algo. Vamos a suponer que yo lo voy a rotar. Pero ¿qué es lo que se mueve? ¿Qué fenómeno es ese que haría que la molécula rote? Hasta ahorita hemos manejado dos conceptos. Uno es el dipolo eléctrico, que es simplemente el sistema que estamos usando, ¿no? El sistema que estamos usando en el que tenemos dos cargas iguales pero signo opuesto a una distancia dada. Ese es el dipolo eléctrico, pero además estamos manejando el campo eléctrico, que esa es otra magnitud vectorial. Recordemos que el dipolo eléctrico es una magnitud vectorial porque me indica un sentido. Y recordemos que el campo eléctrico es otra magnitud vectorial porque también me está indicando un sentido, ¿sale? Entonces, ¿qué magnitud? O sea, ahorita ya dejemos de ser químicos y pensemos un poquito en ser físicos. ¿Cómo le harían ustedes o cómo crearían un nuevo concepto que describiría el grado de rotación que tendría el dipolo eléctrico sometido en un campo? Bueno, esta idea ya existe y alguien más lo hizo y dijo, no, pues vamos a darle un nombre, ¿no? Lo patento y ya va a ser la historia. Entonces lo que hicieron es que pues, ese grado de rotación le vamos a dar un nombre y se va a llamar momento dipolar. El momento dipolar, que en los libros está como con la letra griega tau. Entonces, el momento dipolar simplemente mediría cuánto podría rotar la molécula, ¿sí? Una vez que está sometido dentro del campo eléctrico, o bien, una vez que esté ordenada en el campo eléctrico, a lo mejor podemos generarle un movimiento, hacerle una perturbación, tal que el momento se mueva, y entonces este grado de distorsión del momento lo podemos describir perfectamente. A ver, pero ahora pensemos matemáticamente. Para poder describir ese momento, necesitamos, ¿qué estaríamos haciendo? A ver, recordemos que tenemos el campo eléctrico acá, que está en la dirección del papel, del lado derecho, ¿no? Y en este caso, el dipolo eléctrico, pues tendría que estar, si ya está orientada, una vez que ya está orientada, ¿hacia dónde tendría que estar? ¿Alguien me puede decir hacia dónde tendría que estar? Una vez que el dipolo eléctrico está orientado, ya aquí no está tan orientado. Una vez que está orientado, aquí sí que esto está perfectamente, aquí
paradito, la dirección del campo eléctrico no cambia. Esta va a seguir siendo horizontal. Pero, ¿cómo sería el vector del dipolo eléctrico? ¿Paralelo a la dirección del campo o perpendicular a la dirección del campo? ¿Alguien me puede decir, por favor? No, bueno. ¿Paralelo? No, perpendicular. Vamos a verlo más a Chale. detalle. A ver, imaginémonos que aquí tengo el dipolo eléctrico, que es la figura anterior. Y esta claramente es un dipolo eléctrico que no necesariamente está ordenado, ¿se dan cuenta? Porque tiene un cierto grado de inclinación. Un dipolo eléctrico perfectamente orientado haría que la carga positiva esté al mismo alcance que la carga negativa, ¿no? De tal suerte que las dos cargas se neutralicen y entonces no se mueve. Entonces sería más o menos así. El campo eléctrico tendría que estar en esta posición, como esta otra, y entonces el dipolo eléctrico tendría que estar perpendicular a la dirección del campo eléctrico. ¿Y qué tenemos aquí? Tenemos dos vectores perpendiculares. Si tú quieres describir el fenómeno del momento, que es el grado de rotación que tendría que tener el dipolo eléctrico en presencia del campo eléctrico, pues es un producto vectorial del campo eléctrico y el dipolo eléctrico, ¿no? Y el momento lo podemos hacer como vector, por supuesto, porque mediría el grado de ángulo, el grado de movimiento que tendría. Entonces, eso sería denotado por un ángulo. Entonces, quiere decir que la magnitud que se tendría que hacer, que estamos describiendo ahorita, pero que ya fue creada, tendría que ser una magnitud vectorial. Perfecto. Entonces, el producto cruz de dos vectores perpendiculares que me da otro vector perpendicular, pero fuera del plano. Oh, entonces creamos un nuevo concepto, que es el momento, que sería el producto cruz o el producto vectorial de dos vectores perpendiculares entre sí. Por lo tanto, siempre la dirección del momento va a ser perpendicular a los dos vectores, del dipolo y el campo. En este sentido, si imaginamos ahorita que el campo eléctrico está en el papel, pensemos que el campo eléctrico está en el papel, y por lo tanto el dipolo eléctrico también tendría que estar en el papel, simplemente uno se va para allá y el otro se va para acá, el dipolo eléctrico saldría de sus computadoras, ¿no? O sea, perdón, el momento tendría que ser el vector que cruza o que atraviesa su computador, o el celular o lo que están viendo ahorita. Y tendría que estar hacia el centro, o sea, con dirección hacia el centro, porque es un momento, ¿no? Es un momento. Y tendría que estar hacia el centro para que las fuerzas de las dos se equilibren y simplemente rote y no se mueva. Entonces, este nuevo fenómeno, esta nueva explicación de por qué las moléculas rotarían, por qué los dipolos rotarían, pues le llamaron tau, que es el producto vectorial entre el dipolo eléctrico y el campo eléctrico. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No. Ah, ¿todo va quedando claro? ¿Seguros? Sí. Sí, perfecto. Vamos bien. Entonces ahora, caray, véanle, o sea, no, seguramente ahorita su cerebro está con una gran cantidad de diciendo, oye, esto se puede aplicar en 1000 cosas. Claro, ¿no? Imagínense esto, o sea, está bien interesante porque ahora yo ya sé que el momento dipolar pues, es el producto vectorial entre el dipolo y el campo. ¿Qué pasaría si una vez que tú pones, vamos a poner que ustedes crearon un campo eléctrico? Se puede crear un campo eléctrico, por supuesto. Puedes cargar una placa positiva, una placa negativa, perfectamente lijada en la parte superficial, a modo que las líneas del campo estén perfectamente distribuidas, ¿no? Algo cercano a la perfección, y generas un campo eléctrico. Y ahora imagínate que agarras moléculas de agua y las metes ahí dentro, y las moléculas de agua, porque ya aprendimos que son dipolos eléctricos permanentes, rotan y se orientan. Ahora, ¿qué pasaría si yo genero un impulso, una perturbación, tal que pueda volver a moverlas? ¿Qué haría el campo para volver a alinearlas? Pues un trabajo, ¿no? Tendría que ser un trabajo para volver a alinearlas. Va al siguiente ejemplo. Si yo tengo el campo eléctrico, le pongo las moléculas de agua, ya están orientaditas, y después a lo mejor le doy un impulso de radiofrecuencia, acuérdense que lo que hace es una radiación de luz, ¿no? Una radiación de luz es energía suficiente para que la molécula se desordene. Le quito el impulso y entonces, ¿qué hace el campo? La vuelve a ordenar.
esa acción que hace el campo de volverlo a ordenar no es otra cosa más que un trabajo. Entonces, la diferencial de W, que es la variación del trabajo que ejercería el campo eléctrico, ¿de qué dependería? Pues de qué tanto se distorsionó el momento eléctrico. Y el momento eléctrico. ¿Y el momento eléctrico de qué depende? Pues del ángulo. Entonces sería variación del trabajo va a ser igual a la variación del momento por la diferencial del ángulo. En tanto más varía el ángulo, más trabajo hay. En tanto menos varíe, menos variación del ángulo hay. ¿Pero por qué sería negativo? Bueno, ustedes ya llevaron termodinámica y aprendimos que el trabajo que ejerce el universo al sistema tendría que ser negativo. Aquí el sistema, ¿quién sería? Pues el sistema serían las moléculas, ¿no? El dipolo eléctrico. ¿Quién sería el universo? El campo eléctrico externo, ¿no? ¿Quién haría el trabajo? El campo eléctrico externo. ¿Qué signo tendría que tener el trabajo? Obviamente negativo, ¿no? Pero eso, bueno, ya no lo voy a explicar tan a detalle porque ya tienen bien frescos los conocimientos de termodinámica, ¿vale? Entonces, ya una vez que tenemos el cálculo de trabajo, pues bueno, podemos hacer la integral, porque ya tenemos la diferencial, ¿no? Una vez que tenemos la derivada declarada, ya es sumamente fácil integrar y pues, sacar nuestra nueva ecuación que podemos utilizar para resolver problemas de este tipo. O sea, vean lo bonito que es. Puedes crear un nuevo fenómeno que explique algo. Esto es lo que hacen los físicos. Y a raíz de eso es como existen los electrodomésticos. A raíz de eso es como existe una gran cantidad de aplicaciones como la telefonía celular. O sea, no crean que nada más estamos viendo particulitas y pues un campo y que se queden los conocimientos porque tiene que venir en la parte del programa educativo y si no, pues no, o sea, vean el impacto de las cosas. Lo que me interesa es que aprendan cómo la mera observación científica te puede orientar a que tú puedas formular nuevas teorías en el campo tan amplio que tiene la física, la química y demás, y darles una explicación y una aplicación, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, bueno, pues yo ya sé que si el campo eléctrico genera un trabajo, pues entonces ese sería el producto del momento por el ángulo. Ahora, la pregunta es, ¿el trabajo será una magnitud vectorial o escalar? ¿Alguien me puede decir, por favor, en sus clases de termodinámica? ¿Qué es el trabajo? ¿Es vectorial o escalar? Cucú. Ay, no sé, vectorial. Se los dejo de tarea. Vale. Pónganse a investigar. Bueno, entonces yo puedo calcular el trabajo conociendo el momento por la variación del ángulo, ¿no? Y recordemos que el momento no es otra cosa más que el producto vectorial de el dipolo por el campo eléctrico. Pero si ya me estoy poniendo elegante, ¿cómo declararía el ángulo? A ver, observemos aquí arriba. Fíjense ustedes. Si el dipolo eléctrico ya está perfectamente orientado en dirección al campo, se genera un momento. ¿Qué ángulo debería de tener el momento si el dipolo ya está perfectamente orientado? ¿Quién me puede decir qué ángulo es, por favor? 90 grados. Obviamente 90 grados. Exactamente. Entonces, si hay una variación de esos 90 grados, ¿cómo se declara? Imagínense que el plano que estoy aquí poniendo, este plano que está aquí, es el plano XZ. Y la flechita, que es el que me está declarando el momento, es Y. Si estoy declarando que el ángulo que se está generando va a ser entre el eje Y con el plano XZ, ¿cómo lo podemos denominar? ¿Como coseno o como seno? Pues como seno, ¿no? Y entonces quedaría seno de teta por la diferencial de teta. Recuerden acuérdense que si yo quiero calcular un ángulo a fuerza, tengo que utilizar una aproximación. ¿Quién rayos me da el seno? Bueno, el seno es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Perdón, entre la hipotenusa, ¿no? Entonces si yo estoy generando perfectamente un vector, que es el producto vectorial de otros dos, esto es un triángulo de Pitágoras, ¿no? Y fácilmente puedo utilizar los catetos para poder establecer el ángulo sin necesidad de conocer el ángulo. O sea, vean la aplicación de las funciones trigonométricas, ¿no? Nada más existen porque les hagan la vida complicada en bachilleres. Es porque es una forma de resolver la vida. Bueno, entonces,
Otra vez regreso a mis clases de termodinámica y me acuerdo de la primera ley de la termodinámica. ¿Quién me acuerda de la primera ley de la termodinámica? ¿Alguien se lo sabe? ¿No? Bueno, recordemos que la energía interna no es otra cosa más que la sumatoria del trabajo y el calor. Entonces puedo calcular inclusive en términos energéticos, o sea, cuánta cantidad de energía le cuesta al campo mover el dipolo. ¡Claro! Y eso te diría inclusive cuál es la intensidad del campo eléctrico que tendrías que someterle a las moléculas de agua para orientar todas. O sea, vean el alcance, ¿no? Ya estamos aplicando termodinámica a física. Bueno, a ver, entonces, si yo tengo la energía interna, que para fin, aquí es que a veces se considera energía potencial cuando no consideramos el calor, entonces podemos decir que la energía interna no es otra cosa más que la suma del calor y el trabajo. Pero recordemos que el trabajo es menos diferencial de W, ¿no? Porque recordemos que la energía interna no es otra cosa más que Q menos W. Eso nos lo dice la primera ley de la termo. Por lo tanto, aquí habría calor. Bueno, en esta explicación escueta, no estamos poniendo calor. ¿Qué pasaría si yo caliento el campo? O enfrío el campo. Bueno, ya se abre el abanico de los superconductores, ¿no? ¿Y por qué un campo magnético debe tener helio? Bueno, ahí si quieren hurgar más en ese haber, ya les toca a ustedes, ¿no? Entonces, en este sentido, yo no voy a considerar el calor, voy a suponer que lo único que quiero medir es el trabajo que ejerce el campo eléctrico, ignorando el calor. Si ignoro el calor, entonces Q es igual a 0, por lo tanto, el diferencial de W va a ser igual a diferencial de U. No, es que con signo contrario. ¿Por qué? Porque el universo es el que está haciendo el trabajo al sistema. Recordemos eso. Entonces, sabemos que menos diferencial de W no es otra cosa más que la declaración que ya establecimos aquí arriba. Obviamente, si estoy poniendo menos diferencial de W, pues entonces el signo cambia. Y entonces sería el dipolo eléctrico por el campo eléctrico por el seno de teta por diferencial de teta. ¿No? Y lo único que nos quedaría, pues ya es nada más integrar. Entonces sería la integral de la diferencial de W igual a la integral. Recordemos que si estamos utilizando, recordemos que en matemáticas lo que le hagas a un lado le haces al otro. Si estamos haciendo, siempre que se construyen ecuaciones matemáticas, ecuaciones físicas, siempre que se interprete un fenómeno físico, tienes que utilizar la diferencial, la fuerza de las derivadas. Sin las derivadas no eres nada. Ahora, ya una vez que declaras tu ecuación diferencial, ya puedes integrar. Y ya una vez integrando, ya tienes un formulazo directo para resolver problemas futuros, ¿no? Resolver problemas de otro tipo. Ahorita van a ver el ejemplo. Bueno, entonces podemos si nos salimos, por favor, si nos salimos, por favor, les agradeceré. Vuelven a entrar por esto, ¿sale? Porque ya me quedan 10 minutos. Entonces, de hecho me estoy tardando demasiado, nada más llevo 2 láminas. Bueno, entonces hay que integrar. Acuérdense que les dejé de tarea, así con favor enorme, como amigos, porque somos amigos, ¿verdad? Y los amigos no se defraudan, ni se mienten entre sí, ¿no? Entonces, voy a confiar que estudiar. Entonces, si resolvemos la integral, pues la integral de la diferencial de 1 es otra cosa más que U más C. O sea, la energía interna más la constante de integración. ¿Por qué voy a establecer la constante de integración? Porque no estoy limitando fronteras. Si yo supiera que voy a ir a un estado 1 y un estado 2, pues bueno, ya me elimino las constantes. Pero por ahora quiero establecer una fórmula, una ecuación general, directa, sin poner una condición inicial. Entonces la integral de la diferencial de U, pues es U más C. Y luego voy a tratar de resolver la integral de esta otra sección. ¿A quién estoy integrando? ¿A el dipolo? ¿Al campo? ¿Al ángulo? ¿A quién estoy integrando aquí? ¿Alguien me puede decir, por favor? A ver si estuvieron integrales. El campo, ¿no? No, claramente estoy integrando al ángulo. Mira, ¿cómo te das cuenta que estás integrando algo? Lo declara la diferencia. Dentro de la integral. Por ejemplo, acá estamos integrando a quién? A U. Por lo tanto, la respuesta está en términos de U. Si aquí estás integrando y tienes tres cosas, P, E y teta, rayos, ¿a quién integro?
Bueno, te lo dice la diferencial. Aquí claramente te dice diferencial de teta. Por lo tanto, ¿cómo se considera a P y a E? Pues constantes. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se resuelve la parte de las constantes en una integral? Pues las sacas de la integral, ¿no? Estas como los límites, como las derivadas. Las sacas de la integral. Sacamos lo que es constante, PE por la integral de seno de teta. Porque podemos sacar seno, no, mi hijo, porque el ángulo está inmerso dentro de la función seno. No puedes sacar seno. Ok, bueno, entonces, y ya nuestra respuesta más o menos queda aquí así. Y recordemos que si ustedes están haciendo integrales, acá está un formulazo, de hecho lo agarré de internet, se los voy a poner grandote, vean, que el seno de U por la diferencial de U, entendiéndose que U aquí en este caso es teta, seno de teta por diferencial de teta sería menos coseno de teta más C. Menos coseno de teta. Ahorita no voy a poner la C más adelantito, ¿vale? Pero esta es como nuestra ecuación, nuestra formulita, por si no se acordaban. Entonces quedaría la constante, que lo que es constante, si no le va a pasar nada, ¿no? Que es el dipolo eléctrico por el campo, por el resultado de la integral, que es menos coseno de teta. Ya si ordeno los signos, ¿no? Lo hago más elegante, pues quedaría menos el dipolo eléctrico por el campo, por el coseno de teta, y ahora sí, más C2. ¿Por qué? Porque esta constante no necesariamente va a ser igual a esta constante. Ahora, ¿puedo despejar esta constante de aquí para que ya todo lo dejemos en términos de energía interna? Pues sí. ¿Cómo pasaría del otro lado esta constante 1? Pues restando, ¿no? Entonces quedaría energía interna sería igual a menos el dipolo eléctrico por el campo, coseno de teta, más C2 menos C1. ¿Y qué me daría la resta de dos constantes? ¿Alguien me puede decir, por favor? Otra constante. Otra constante. Entonces, para mí ya va a ser C, una constante general y listo. Y ya tengo la integral resuelta. Entonces, la energía interna tendría que ser igual a menos el dipolo eléctrico por el campo, por el coseno del ángulo, más una constante de integración. ¿Puedo ya ocupar esta ecuación? No, papi, porque resulta que no conoces la constante. O sea, ¿cuánto vale el de C? Hay que poner una condición inicial para que ya se haga una fórmula como más clásica de las de física, ¿no? Como las de Newton, como las que te enseñan en la secundaria. Entonces vamos a tratar de encontrar esta C. ¿Alguien aquí tiene alguna duda? Yo. ¿No? Les vuelvo a repetir, por favor, si se confiaron y no han estudiado integrales, quiere decir que no somos amigos. Entonces quiere decir que por favor ya pónganse a estudiar. A partir de esta clase, hasta un mes aproximadamente, todo se resuelve por integrales. Todo. Por favor, estudien. ¿Sale? Bueno, entonces, vamos a continuar. Aquí está la fórmula. Lo único que hice fue agarrar el cachito, se la copié y la pegué aquí para que no se me pierda. ¿Sale? Entonces aquí ya tengo la ecuación, ya más o menos. Ahí estoy, ¿no? Luchando. Pero vamos a tratar de encontrar cuánto vale C. Esta es una parte de las matemáticas. A lo mejor creo que en integrales lo van a ver cuando estén repasando, pero en bachiller lo vieron seguramente. ¿Cómo encontrarse? Bueno, esta es una parte muy bonita porque tienes que imponer una condición inicial. Esta es una ecuación general, universal, pero para encontrarse tienes que poner una condición inicial. De lo contrario no se puede. Entonces vamos a tratar de encontrar una condición inicial. A ver, imagínense ustedes, que como bien decía aquí Raúl, el ángulo que se forma cuando el dipolo eléctrico está perfectamente orientado al campo, pues generaría un momento cuyo ángulo, ¿no? Tendría que ser, pues, de 90, porque obviamente el vector resultante es perpendicular, ¿no? Tiene que ser 90, pues. Entonces, si el ángulo es 90, ¿cuál sería? Ay, discúlpenme, aquí. Si el ángulo es de 90, ¿cómo nos daría el coseno de 90? Pues 0. Entonces, todo este término sería 0. Entonces, la energía interna sería igual a la constante. Ah, entonces,
Cuando ya el momento está perfectamente orientado al campo, pues entonces quiere decir que este dipolo eléctrico ya trae una energía interna inicial. Obviamente, en termodinámica aprendimos que no podemos calcular una energía interna absoluta, sino más bien una variación de energía interna, ¿no? Porque esta es una función de estado. Entonces, esa fuerza, en el principio, el dipolo tiene una energía interna asociada. Entonces, nuestra ecuación anterior se puede escribir así. Energía interna sería igual a menos el dipolo eléctrico por el campo, por el coseno de teta, más la energía interna inicial. ¿Pero conocemos la energía interna inicial? Pues no. Entonces, ¿podemos conocer una variación de energía interna? Pues sí. Entonces, podemos asumir que la variación de la energía interna, o sea, U menos U0, que eso nos da un delta U, pues simplemente nos diría la variación de la energía, ¿no? Esto ya lo saben en términos. Entonces, la variación de la energía interna, que si ignoramos que es calor, sería energía potencial, sería igual a menos el producto del dipolo por el campo por el coseno de teta. Y viene una pregunta importante. ¿Esa energía que estamos calculando ahora es una unidad vectorial o escalar? Digo, estamos en los tiempos en los que esto se descubrió, proyéctense, visualícenlo, están a punto de ganarse un Nobel y se preguntan estos rayos, nos van a preguntar si esto va a ser vectorial o escalar. ¿Qué dirían ustedes? Escalar. Es claramente escalar, la energía interna es escalar. Tú no puedes decir, yo tengo 500 julios dirección norte, ¿no? Claramente es escalar. Entonces quiere decir que si esto lo podemos expresar en términos de matemática vectorial, pues sería el producto punto del dipolo por el campo. Así de fácil. Entonces la energía interna simplemente sería el producto el negativo del producto del dipolo por el campo. Y ya. Ya lo deducimos, ya encontramos la ecuación de interés, ¿no? Pero nada más esto es aplicado, por ejemplo, para moléculas que tienen un dipolo eléctrico permanente, puede que no. ¿Por qué? Porque hay otras moléculas que a lo mejor no tienen un dipolo eléctrico permanente. O sea, a lo que me refiero es que no tienen un dipolo eléctrico perfectamente marcado, como la molécula de agua, pero sí se puede inducir uno. Entonces, ¿a qué se le llama eso? Bueno, cuando tú tienes una molécula que no tiene un dipolo eléctrico permanente, sino, por ejemplo, se creó por alguna perturbación, por ejemplo, de poner cargas alrededor, y entonces esta puede generar una deslocalización de sus cargas, se está generando un dipolo eléctrico que no es permanente. Y entonces, si estas moléculas se las pones en un campo, ¿qué les va a pasar?